Hola familia, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Antes de comenzar quiero agradecerles a todos los que han interactuado con mi canal, tanto en favor como en contra de lo que digo y desde el respeto. Si lo han hecho, pues de verdad muchas gracias. Mi canal pues no lo hago con intención de molestar a nadie ni de ensalzar a nadie, lo hago simplemente con la intención de decir lo que pienso desde la libertad que tengo para hacerlo como persona libre del mundo. Hay gente que le molesta, hay gente que está de acuerdo. En cualquier caso, muchas gracias por ver los videos. El tema que les traigo hoy es un tema que a mí en lo personal me duele bastante porque estuve algunos años metido de lleno en estudios relacionados con ese tema y sé cómo se usa en Cuba, y es el pensamiento martiano. Desde 1953, desde ese año que parecía que Martí iba a morir en el año de su centenario, desde ese año ya se está usando en Cuba el pensamiento martiano como arma, como un arma retorcida para manipular. Fidel Castro, en su alegato de autodefensa, la historia me absolverá, usó ya el pensamiento martiano y dijo pues precisamente eso, que parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario. Y fue él mismo, Fidel Castro, él mismo, precisamente el que remató al apóstol a partir de 1959, precisamente haciendo todo lo contrario a lo que decía Martí en su ideario. Los que estudiamos a Martí en profundidad, y yo tuve la oportunidad de hacerlo, porque fue mi tesis de licenciatura, acompañado de un gran amigo mío que lo hicimos juntos, los que estudiamos a Martí en profundidad, nos dimos cuenta, cuando empezamos a escarbar un poco, en todas las contradicciones que existen entre el pensamiento martiano y el pensamiento revolucionario y comunista. Y son prácticamente dos cosas antagónicas, dos cosas totalmente opuestas, lo que decía Martí a lo que dicen los comunistas. Sin embargo, el comunismo en Cuba, con Fidel Castro al frente, se convirtió desde sus inicios en una especie de agujero negro que absorbía todo lo que había a su alrededor, todavía absorbe todo lo que hay a su alrededor. Y el pensamiento martiano no pudo escapar de esa gravedad, de esa energía oscura que es el comunismo. Y los comunistas lo usaron desde sus inicios, lo usaron, lo retorcieron, lo manipularon y lo usaron como antena, como trampolín para proyectar toda su ideología. Martí, por las características de su pensamiento, Martí era humanista y Martí creía en la idea del bien, desde el bien religioso hasta el bien político. Todo el pensamiento martiano tenía una conexión común que era la idea del bien. Y esta idea del bien es muy fácil de manipular por parte de los comunistas o por parte de cualquier ideología, pero en este caso por parte de los comunistas. Y lo han usado para proyectar toda su ideología comunista a través del pensamiento martiano, manipulando así a generaciones enteras. Vamos a usar el pensamiento martiano para desmontar, de forma muy rápida y muy básica, para desmontar el Estado socialista cubano actual. Y vamos a comenzar mostrando lo que decía Martí sobre la Constitución. Y van a ver con esta primera frase que voy a poner cómo, solamente con esta frase, y voy a poner más, pero solamente con esta frase queda desmontada la Constitución cubana en su totalidad, queda desmontada solamente con una frase martiana. Y por tanto, al desmontar la Constitución de un país, queda desmontado el Estado entero. Vamos a ver la frase. Martí dijo sobre la Constitución, y leo textualmente: una Constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse con elementos ideológicos. La Constitución cubana de hoy, esa que votaron por el sí muchos, esa Constitución está plagada de elementos ideológicos. Es una Constitución ideológica en su totalidad. Esa Constitución habla de construcción del socialismo y avance hacia la sociedad comunista. Está condicionando la ideología que debe tener la sociedad. Por tanto, es una constitución ideológica y contradice, choca frontalmente contra lo que dijo Martí de cómo debe ser una constitución. Además, en esa constitución se define el Estado como Estado socialista. El socialismo es una ideología y por tanto es un elemento ideológico. Y el Estado socialista es un Estado ideológico y contradice también lo que dijo Martí
de la Constitución. Y ahora muchos me dirán, es que Martí dijo esto en otro siglo y hay que actualizar el pensamiento martiano. Sí, claro. Y Marx y Lenin también dijeron sus cosas en otros siglos. Y eso no están dispuestos ustedes a actualizarla porque han declarado la Constitución perpetua. Es importante destacar que esta Constitución cubana actual, en el artículo 5, deja una cosa muy clara. Dice que esta Constitución no es martiana. Esta Constitución es martiana, marxista y leninista. Desde ese momento ya esta Constitución reniega de Martí y lo mete dentro de un totum revolutum de ideas que están lejísimos, pero muy lejos de lo que realmente pensaba Martí. Mira que no teníamos pensadores espectaculares en Cuba. Varela, Saco, Mendive, Céspedes, Agramonte. Tenemos muchísimos, solo he mencionado eso. Hay muchísimos pensadores cubanos de una calidad espectacular. Y el comunismo cubano se ha traído ideas de otro continente y las ha metido en Cuba, las ha mezclado. Y lo peor es que las ha puesto en la Constitución y ha metido a Martí en esas ideas, manipulando el pensamiento martiano y engañando a generaciones enteras con esto. Vamos a ver otra frase que dijo Martí sobre el partido, por ejemplo. Dice, siempre es desgracia para la libertad que la libertad sea un partido. En Cuba, la libertad, la política, la sociedad, la religión, todo en Cuba es un partido, el Partido Comunista de Cuba. Y eso ya Martí dijo que era una desgracia. Yo a veces escucho a personas como el pionerito Yosuán, que todos escuchamos del líder del movimiento juvenil martiano. Lo escucho hablar de que hay que estudiar a Martí en profundidad. Yosuán, esto es Martí. Esto es Martí. Martí dijo que el partido era una desgracia si ese partido representaba, ese único partido representaba la libertad. Y en Cuba tenemos un sistema político monopartidista. Esto también desmonta el Estado cubano actual en una sola frase. Vamos a ver otra. Miren esta, qué interesante, leo textualmente. Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras. El de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y la rabia disimulada de los ambiciosos que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse para tener hombros en que alzarse como frenéticos defensores de los desamparados. Esta frase describe exactamente lo que pasó en Cuba desde 1953 pasando por 1959 y hasta el día de hoy. Esta frase ya dice, y Martí lo dijo en ese momento, y es impresionante, ya Martí advertía del peligro de la ideología socialista. Aquí lo dice. Y dice que es peligrosa precisamente porque hay personas que disimulan su soberbia y su rabia y son ambiciosas, y a mí se me ocurre, por ejemplo, Fidel, que disimulan su soberbia y son ambiciosas y que van por ahí fingiéndose defensores de los desamparados, como hizo, por ejemplo, Fidel, fingiéndose defensores de los desamparados, alzándose en hombros de esos desamparados para llegar al poder. Eso lo dijo Martí mucho antes de que Fidel asaltara en Moncada. Impresionante lo visionario que era, ¿verdad? Y estas personas todavía nos dicen que hay que estudiar en profundidad Martí. El problema es con qué nivel de profundidad quieres que lo estudies y qué cosa quieres que estudie de Martí. Lo que tú quieras o lo que yo realmente leo de lo que dijo Martí. Vamos a ver otra frase. Miren lo que dijo Martí del Estado. De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se llama ahora, iría a ser esclavo de los funcionarios. Esclavo es todo aquel que trabaja para otro que tiene dominio sobre él. Y en ese sistema socialista dominaría la comunidad del hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo. Aquí ya Martí está advirtiendo de que el hombre iba a dejar de ser esclavo del capitalismo, si es que lo era en Cuba antes del 59, a pasar a ser esclavo del
Estado socialista. Es el Estado que tenemos ahora. Y lo deja muy claro. Dice que ese sistema socialista dominaría la comunidad del hombre y el hombre pasaría a entregarlo todo su trabajo a ese Estado socialista. Y es lo que pasa hoy en Cuba, que trabajas como un burro y todo lo que ganas es para el Estado. Esto también lo dijo Martí y esto no nos lo enseñan en las escuelas cubanas. Vamos a seguir. Familia, nuestro Martí no era ni socialista ni comunista. Yo sigo sin entender por qué en la propia Constitución, en el artículo 5, meten a Martí junto con las ideas de Marx y de Lenin. Martí no tenía absolutamente nada que ver con esta ideología. Estaba de hecho en contra y advertía del peligro de estas ideologías confusas e incompletas. Porque todos los que hemos leído a Marx, y yo lo he leído, no sé cómo, pero he leído a Marx, sabemos que dentro de la complejidad de lo que plantea son ideas bastante incompletas, a diferencia de lo que planteaba Martí, que era claro, directo y conciso. Y insisto, es triste, con tantos pensadores de calidad que tenemos en Cuba, teníamos un pensamiento fundador espectacular en Cuba, y estos señores comunistas han tenido que mezclar el pensamiento cubano original con las ideas comunistas de Europa, desactualizadas, de otro siglo, totalmente ajenas y planteadas en una época y en un contexto distinto a lo que pasaba en Cuba. Y han tenido que traer, instaurar, contaminar todo nuestro pensamiento. Vamos a ver, por ejemplo, otro punto sobre el que habló Martí, interesante. Martí habló sobre la propiedad, que fue algo de lo primero que atacó el gobierno cubano cuando tomó el poder en el 59. Vamos a ver qué dijo Martí sobre la propiedad. Martí dijo, y leo textualmente, el pueblo que quiera ser libre, sea libre en negocios. Simple, esto no requiere ni explicación. El pueblo que quiera ser libre, sea libre en negocios. La libertad de negocio, la libertad de empresa, la libertad de ingresos condiciona la libertad de un pueblo. Y por eso, esa es una de las causas por las que el gobierno cubano nacionalizó todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Todas, porque condicionó la independencia económica de las personas a lo que le podía dar el Estado. Y así, además de contradecir lo que pensaba Martí, así hacía esclavos a los cubanos del propio Estado comunista, el Estado socialista. Otra idea también, otra frase de Martí, escuchen. Es rica una nación que cuenta con muchos pequeños propietarios. Es una nación rica, la nación que tiene pequeños propietarios. En Cuba no hay propietarios de nada. En Cuba tú no eres dueño de tu casa. En Cuba el gobierno expropió todo, contradiciendo, una vez más, el pensamiento martiano. Vamos a ver otra frase, miren esta. El derecho de un obrero no puede ser nunca el odio al capital. Es la armonía, la conciliación, el acercamiento común de uno y de otro. Aquí Martí está renegando literalmente de lo que plantea Marx. No sé si han leído a Carlos Marx. Marx habla del odio al capital y del odio entre clases, de la lucha entre clases. Y aquí Martí dice que el derecho de un obrero no puede ser el odio al capital, nunca. Tu derecho como obrero, como trabajador, no puede ser odiar el beneficio, la plusvalía de tu trabajo. Esto choca frontalmente contra las ideas de Carlos Marx. Sin embargo, los comunistas cubanos, en su contradicción ideológica, marxista, leninista y no sé qué mierda, han metido a Martí en el mismo saco que estas ideas europeas. Martí también habló de la libertad. Martí luchó prácticamente toda su vida por la libertad, y ya no solo porque estuvo preso y sufrió un presidio bastante crudo, sino porque en su convicción de Cuba, él quería que Cuba fuera libre. Recordamos, en ese momento Cuba era colonia de España. El gobierno cubano
también dice en teoría que Cuba tiene que ser libre y soberana. Y así nos ha enseñado y nos ha enseñado a repetir desde pequeños que Cuba tiene que ser un país libre y soberano, y el imperialismo y los yanquis y toda esa mierda. Pero el único problema que tiene Cuba hoy con respecto a la libertad es que la única institución que coarta la libertad de Cuba hoy es el propio gobierno cubano. Martí dijo sobre la libertad, por ejemplo: la libertad de mi patria quisiera verla surgir entre alas, no entre charcas de sangre. La libertad de Cuba, familia, surgió entre charcas de sangre. Y no estoy hablando de la guerra de Fidel Castro y el ejército rebelde contra Batista, porque en las guerras, por desgracia, muere gente y tiene que haber sangre. Estoy hablando de lo que pasó después de 1959, cuando estas personas ya estaban en el poder. Después de 1959 se fusilaron personas en Cuba por pensar distinto, y lo dijo el Che en la ONU, no me lo inventé yo, este es el discurso de Che en la ONU, diciéndolo, que estamos fusilando y seguiremos fusilando. Y a partir de ahí se sucedieron una serie de atropellos, de gente que pensaba distinto y los apedreaban por querer seguir del país, gente que se suicidó en las UMAP porque los metieron presos por ser gays o por escuchar música rock. La libertad de Cuba, si es que la hay hoy, que yo creo que no, pero todo el proceso este revolucionario surgió entre charcas de sangre, contrario también a lo que dijo Martí. Vamos a ver otra frase. Esta es muy curiosa. Dice: la libertad es el derecho que tiene todo hombre a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. Tú que vives en Cuba, o que has vivido en Cuba, y yo que viví en Cuba muchos años y nací allí, nosotros sabemos cómo se vive en Cuba, y sabemos que en Cuba, si no eres hipócrita de pensamiento, no sobrevives. En Cuba no puedes decir lo que piensas, en Cuba hay doble moral. En Cuba tienes que robarle al Estado para poder vivir, por ejemplo. Eso lo ha instaurado así el gobierno cubano, con su política del miedo y de la hipocresía barata que generan. Y lo vemos simple, si vemos militantes del Partido Comunista de Cuba, dirigentes del Partido Comunista de Cuba que un día cogen una balsa y se van para Estados Unidos, o que se quedan en Europa, o vemos a los propios hijos de estos generales comunistas como viajan por todo el mundo, o vemos a Rafael Serrano, el del noticiero, ese comunista que se daba golpes en el pecho cuando murió Chávez, hasta la victoria siempre, lo vemos yendo al imperio de vacaciones. Martí habló de esa hipocresía también, y hoy se aplica en Cuba esa hipocresía, y dice que la libertad es el derecho precisamente a no ser hipócritas, como se es hoy en Cuba, como son todos estos sátrapas que gobiernan Cuba hoy. Vamos a ver más de las cosas que dijo Martí. Esta frase dice mucho. Los pueblos han de tener una picota para quien asusa a odios inútiles y otra para quien no les dice a tiempo la verdad. Hoy en Cuba tenemos una sola picota, que es la que asusa odios inútiles. Es la picota de los comunistas, la picota de esos que salen por ahí gritando abajo el imperialismo, gusanos de Miami, la mafia anticubana, ping-pong fuera bajo la gusanera. Esa es la picota que tenemos hoy en Cuba, la única que nos dejan tener. Porque si al menos tuviéramos otra, que da igual la que fuera, da igual si fuera una picota para profesar la ideología, la cultura budista, me da igual. Si tuviéramos otra picota, fuera distinto. Pero hoy tenemos una sola y es precisamente esa que asusa los odios inútiles. Eso también contradice el pensamiento martiano. Vamos a ver otra frase. Miren esta frase, esta está muy buena. Míseros los que se atrevan a verter la sangre de los que piden las mismas libertades que pidieron ellos. Eso es lo que pasa hoy en Cuba. Yo, por ejemplo, lo que estoy pidiendo es libertad para Cuba. Yo lo que estoy pidiendo es calidad de vida para Cuba. Yo lo que estoy pidiendo es comida para Cuba. Y esas mismas cosas eran lo que muchas personas pedían antes de 1959. Y esas mismas personas, o descendientes de esas mismas personas, son los que hoy me amenazan, a mí y a muchos de ustedes que piensan distinto, nos amenazan
por internet, incluso nos amenazan de muerte. Míseros, decía Martí, es lo que son ustedes por atreverse a verter la sangre de nosotros, que lo que estamos pidiendo es lo mismo que pidieron ustedes hace 60 años. Míseros, decía Martí, que son. Vamos a seguir. De todo lo que he leído de Martí, esta frase que les voy a enseñar ahora es una de las más contradictorias y de las más chocantes, porque él mismo sacrifica la libertad de Cuba en aras de la libertad de elección de las personas, de la libertad de las personas que tienen la posibilidad de elegir qué querían para Cuba o no. Dice la frase: no, en nombre de la libertad, en nombre del respeto a la voluntad ajena, en nombre de la voluntad soberana de los pueblos, en nombre del derecho, en nombre de la conciencia, en nombre de la república, no. Viva Cuba española si ella quiere, y si ella quiere, viva Cuba libre. Aquí lo que Martí está diciendo es que no puedes imponerme, tú comunista de Cuba de hoy, no puedes imponerme tu forma de pensar. Si Cuba quiere ser comunista, que lo sea. Y si quiere ser capitalista, que también lo sea. Pero deja a los cubanos que elijan y no pongas en la Constitución el comunismo, el socialismo o toda esa mierda como perpetuo, como irrevocable. Martí dijo otra cosa. Dijo que Cuba, que fuera española o que fuera libre, pero que fuera lo que los cubanos quieren que sea, no lo que tú, dirigente del Partido Comunista, quieres que sea. Seguimos viendo. Esto, familia, es un resumen ínfimo, pequeñito, minúsculo, de lo que podemos sacar del pensamiento martiano. Martí no era comunista, Martí no era socialista, Martí no era Fidel. Yo no soy Fidel, Martí tampoco lo era. Martí estaba muy lejos de la ideología de estas personas, muy lejos. El ideario martiano es muy amplio, es de un espectro impresionantemente amplio, pero en todo ese espectro no se mencionaba nunca el Estado socialista ni nunca un acercamiento a la ideología socialista. Y sí es verdad que era antiimperialista, sí es verdad que criticó desde una crítica constructiva, y podemos leerlo en muchos de sus ensayos, en muchos de sus escritos, hizo críticas a Estados Unidos y alabó también en muchas otras cosas a Estados Unidos. No solo intentaba avisarnos de ese imperio cruel y brutal, no solo eso, Martí dijo muchas cosas buenas también de Estados Unidos, desde el tipo de sociedad que era y de dónde iba a parar. Nuestra ideología debería ser martiana, martiana, de Varela, de Céspedes, de José de la Luz, de Sacco. Esa debería ser nuestra ideología. Y si al Estado cubano de verdad le interesara que nosotros fuéramos martianos de pensamiento, no nos hubiera dado clases de marxismo-leninismo, como nos dio en la secundaria, en el pre, en la universidad. Años estudiando marxismo-leninismo. ¿Por qué no estudiamos el pensamiento martiano y el pensamiento fundador cubano, de la nación cubana? Eso no era interesante. O era más interesante el otro. Hay que ser hipócritas y sinvergüenzas para usar a Martí y el pensamiento martiano. Usarlo para manipular a los niños desde chiquitos. Y eso es lo que hace hoy el gobierno cubano. Si quieren hablar de Martí, vamos a hablar, pero vamos a hablar todo lo de Martí, todo. Y vamos a ver a dónde llegamos. Un saludo, familia, nos vemos en próximos videos.